Retrocede en el tiempo y redescubra las comidas clásicas del Día de los Caídos que unían a las familias. Estos platos antaño llenaban las mesas de picnic de todo Estados Unidos. Cada bocado, una tradición, cada comida, un recuerdo. Pocos olores capturan el comienzo del verano como las hamburguesas a la brasa. En aquellos tiempos, estas no eran hamburguesas brioche gourmet con alioli. Eran hamburguesas hechas a mano, sazonadas simplemente con sal y pimienta, y luego asadas en parrillas de jardín hasta que estaban jugosas y doradas. Servidas en panecillos blancos con ketchup, mostaza y quizás una rodaja de pepinillo, estas hamburguesas eran la estrella de innumerables barbacoas del Día de los Caídos. Los padres manejaban la parrilla mientras los niños corrían descalzos por el césped, y el aroma a humo de carne anunciaba que el verano había comenzado oficialmente. Añádele una loncha de queso americano si tenía suerte, o si alguien se acordaba de sacarla de la nevera. Las hamburguesas de hoy vienen en 1.000.000 de variaciones, pero estas humildes originales fueron el verdadero comienzo de la era de las barbacoas en el jardín. El Día de los Caídos no se trataba solo de honrar a los caídos. Se trataba de familia, libertad y de hacer hamburguesas al aire libre. Un bocado y estabas en casa. Nada representa el Día de los Caídos a la antigua como un perrito caliente en un pan suave, cubierto con chucrut agridulce o mostaza amarilla brillante. En los años de la posguerra, los perritos calientes eran asequibles, rápidos de cocinar y perfectos para alimentar a una multitud. Ya sea al vapor, a la parrilla o hervidos en la estufa, estaban presentes en casi todos los picnics en el patio o reuniones del pueblo. El chucrut aportaba ese toque picante, mientras que la mostaza le daba ese toque inconfundible, sin necesidad de ingredientes gourmet. Niños y adultos los comían recién salidos de la parrilla, con platos de papel en una mano y limonada en la otra. Algunas familias incluso jugaban a ponerles los ingredientes. ¿Quién podía hacer la mejor combinación con lo que tenían a mano? Si bien hoy en día los perritos calientes vienen en todas las variedades imaginables, estas versiones clásicas, con su sabor salado y su humo de patio, son difíciles de superar. Y en el Día de los Caídos no eran solo comida, eran tradición en un pan. Pegajosas, ahumadas y desprendidas del hueso, las costillas de cerdo a la barbacoa eran un trabajo de amor cocinado a fuego lento en las tradicionales reuniones del Día de los Caídos. En aquellos tiempos, cuando las familias pasaban el día entero juntas al aire libre, las costillas solían ser las estrellas de la mesa. Los padres o los tíos pasaban horas rociando y volteando las costillas a fuego lento, usando salsas caseras con azúcar moreno, ketchup, vinagre y quizás un chorrito de whisky. Los invitados llegaban con el olor a humo dulce flotando en el aire. A la hora de comer, todos cogían una servilleta, bueno, un montón, y se zambulleban. Con las caras y los dedos cubiertos de salsa, a la gente no le importaba el desorden. Se trataba de sabor, familia y celebración. Estas costillas no eran sofisticadas, eran tiernas, ácidas y cocinadas con paciencia y orgullo. Hoy en día, podrían estar reservadas para asadores o festivales gastronómicos, pero en aquel entonces, se preparaban en el patio trasero. El Día de los Caídos nunca fue más dulce ni más pegajoso. A continuación, los sándwiches, los platos fritos favoritos y las guarniciones que hicieron que las comidas del Día de los Caídos parecieran una reunión familiar en un plato de papel. En pueblos pequeños y patios sureños, los sándwiches de cerdo desmenuzado eran el orgullo de la mesa del Día de los Caídos. La paleta o el trasero de cerdo se cocinaban a fuego lento durante horas, a veces durante la noche, hasta que estaba lo suficientemente tierno como para desmenuzarse con un tenedor. Luego se desmenuzaba, se rociaba con salsa barbacoa picante y se colocaba en panecillos de hamburguesas suaves o pan blanco de molde. A menudo servido con una guarnición de ensalada de col, ya sea en el plato o directamente sobre la carne, el sándwich era desordenado, ahumado y absolutamente inolvidable. Cada bocado llevaba consigo el trabajo de amor. Algún tío revisando el ahumador al amanecer, algún abuelo echando una cucharada de salsa secreta sobre la carne. El cerdo desmenuzado era más que un simple plato. Era la pieza central, un tema de conversación y una forma de alimentar a todos con un presupuesto limitado. Hoy en día podemos encontrarlo en food trucks de moda, pero su alma aún perdura en esas reuniones de la vieja escuela, donde la comunidad, la conversación y la barbacoa reinaban.
No todas las comidas del Día de los Caídos eran de res o cerdo. Para muchas familias, el pollo a la parrilla glaseado con salsa barbacoa era el favorito de siempre, especialmente al cocinar para grupos grandes. Muslos y contramuslos de pollo con hueso se marinaban o se sazonaban con sal y pimienta, y luego se asaban a fuego lento. La salsa barbacoa llegaba al final con un pincel mientras las llamas carbonizaban suavemente los bordes, sellando el sabor con un glaseado caramelizado. El olor era inconfundible, dulce, ahumado y un poco picante. No se trataba de cortes gourmet ni técnicas complejas, solo de pollo auténtico y sabroso cocinado al aire libre con amor. Los niños agarraban las contramuslos con los dedos pegajosos y las mamás repartían servilletas extra. Incluso las sobras eran apreciadas. El pollo frío del día siguiente era un picnic en sí mismo. En una época anterior a las aplicaciones de comida para llevar y a domicilio, el pollo a la parrilla en el Día de los Caídos significaba que la familia estaba junta, la parrilla estaba caliente y el día era más que la comida. Se trataba de con quién lo compartías. ¿Cuál de estos clásicos de la barbacoa llegó a la mesa del Día de los Caídos de tu familia? ¿Costillas, cerdo desmenuzado o pollo a la parrilla? Cuéntanos tu recuerdo favorito en los comentarios. Si tu comida del Día de los Caídos venía con mucha gente y poco tiempo de preparación, los Sloppy Joes eran tu salvación. Carne molida cocinada a fuego lento en una salsa agridulce a base de tomate, servida generosamente sobre panecillos de hamburguesa. Era un desastre, deliciosa y de alguna manera perfecta para un plato de papel. Las madres solían preparar la salsa desde cero con ketchup, salsa Worcestershire, cebolla y azúcar moreno, aunque las mezclas comerciales como Manwich agilizaban el proceso en los años 70 y 80. El nombre lo decía todo. Un poco descuidado para comer, pero tan satisfactorio que a nadie le importaba. Las servilletas eran esenciales y se esperaban segundas porciones. A los niños les encantaba la salsa ligeramente dulce, mientras que los adultos añadían salsa picante o pepinillos para darle un toque extra. Los Sloppy Joes eran una opción práctica y popular que, además de ser festiva, llenaba. Y si los llevabas al parque o a la playa en una olla de cocción lenta, aún mejor. Puede que estos sándwiches sabrosos no tengan el glamour de las costillas o el pollo, pero tienen corazón y un lugar permanente en las barbacoas de verano de la vieja escuela. Ahora que hemos abordado las carnes, pasemos a las guarniciones y ensaladas, los tazones coloridos que dieron vida a cada comida del Día de los Caídos. Ninguna mesa del Día de los Caídos estaba completa sin un gran tazón de ensalada de papa, a menudo preparada la noche anterior y refrigerada a la perfección. La versión clásica llevaba papas hervidas tiernas, apio picado para un toque crujiente, cebolla en cubos, huevos duros y un aderezo cremoso de mayonesa mezclada con mostaza amarilla. El sabor, ácido, fresco y ligeramente dulce. Algunas familias añadían salsa o pepinillos, otras la preferían simple y sencilla. Siempre se servía fría, a menudo en recipientes de vidrio o Tupperware, y se pasaba con cucharas de plástico en picnics familiares o comidas compartidas en el parque. La versión de la tía Mildred podía ser diferente a la de la abuela, pero todos tenían una opinión sobre qué era lo mejor. Servida junto a hamburguesas, costillas o pollo frito, la ensalada de papa refrescaba el calor del verano y el sabor picante de la barbacoa. No era llamativa, pero era confiable, como esa vieja mesa de picnic con la pata desigual. La ensalada de papa era un básico por una buena razón, cremosa y reconfortante, hecha para compartir. Un auténtico clásico retro, la ensalada de macarrones con guisantes y jamón era el plato de pasta fría que no faltaba en ningún banquete del Día de los Caídos. Hecha con macarrones, jamón en dados, guisantes verdes dulces y una generosa capa de mayonesa, a veces con un toque de vinagre o mostaza, aportaba una cremosa sensación reconfortante y un toque de color a las comidas de picnic. A diferencia de las ensaladas de pasta actuales con pesto o tomates secos, esta se inclinaba hacia una simplicidad sustanciosa. Se podía preparar con antelación, refrigerar y servir en generosas porciones. A las madres les encantaba porque era económica y satisfacía a un montón. A los niños les encantaba porque, los guisantes y el jamón son una combinación sorprendentemente divertida. A veces se incluía queso rallado o pepinillos en dados, según quien cocinara. Como una pista musical de fondo para una conversación veraniega, la ensalada de macarrones siempre estaba ahí, modesta pero esencial. Hacía que los platos de papel se sintieran llenos, las barrigas se sintieran satisfechas y los recuerdos se sintieran un poco más cálidos.
Ácida, crujiente y fría, la ensalada de col era el acompañamiento refrescante que equilibraba todos los platos principales de carne. Ya fuera cremosa o con vinagre, la esencia siempre era la misma. Repollo finamente rallado, a veces mezclado con zanahorias y aderezado con un aderezo agridulce que picaba en la lengua. En el Día de los Caídos, la ensalada de col era tan común como el ketchup. Maridaba de maravilla con pollo frito, cerdo desmenuzado o costillas, y a menudo también aparecía como aderezo en sándwiches. Algunas familias tenían recetas secretas de ensalada de col transmitidas de generación en generación en tarjetas garabateadas o solo de memoria. Ya fuera servida en un recipiente de plástico o en vasos de plástico en los picnics de la iglesia, la ensalada de col era un limpiador del paladar y un relleno para el plato, todo a la vez. No era sofisticada, pero aportaba frescura a una comida por lo demás pesada. Y cuando el sol calentaba y la parrilla humeaba, ese bocado fresco y crujiente de ensalada era un verdadero alivio. No solo lo comías, sino que lo agradecías. A continuación, las icónicas delicias para picnic y bandejas para fiestas que mantuvieron a los invitados picoteando entre sorbos de té dulce y limonada. Un clásico de las comidas compartidas y los picnics, la ensalada de 3 frijoles era un clásico que le daba color y un toque ácido al banquete del Día de los Caídos. Consistía en judías verdes y frijoles rojos, aderezados con una vinagreta agridulce, a menudo con rodajas de cebolla y quizás algunos pimientos morrones para un toque crujiente. Servida fría y mejor preparada el día anterior, era el plato que nunca se echaba a perder con el sol y siempre hacía que los invitados volvieran a por una segunda ración. Su brillante aderezo a base de vinagre contrastaba con la contundente comida de barbacoa, convirtiéndola en el éxito sorpresa del buffet. La abuela siempre la traía en un tazón de vidrio gigante y solía sobrar un poco para los sándwiches del día siguiente. Era uno de esos platos que no esperabas que te encantara, pero siempre te encantaba. Mucho antes de las ensaladas de col rizada o los tazones de quinoa, la ensalada de 3 frijoles reinaba en los picnics. Discreta, fiable y con un sabor increíble. Pregunta de compromiso después del N.10. ¿Qué ensalada clásica completó tu plato del Día de los Caídos? ¿De papa, de macarrones, de col o la imponente ensalada de frijoles? Comparte tu favorita en los comentarios. Nos encantaría saber cuál es el ingrediente secreto de tu familia. Ningún plato llegó mejor a una reunión del Día de los Caídos que una bandeja de huevos rellenos. Huevos duros partidos por la mitad, con las yemas batidas con mayonesa, mostaza y un toque de salsa o pimentón, eran los favoritos de cualquier picnic familiar. Colocados cuidadosamente en bandejas especiales para huevos, normalmente de cristal, las que tu abuela tenía para siempre, estos bocaditos desaparecían a los pocos minutos de abrirlos. Eran elegantes sin pretenderlo, fáciles de preparar en grandes cantidades y adorados por casi todos. Los niños los comían como si fueran caramelos, mientras los adultos rondaban la bandeja, intentando ser educados mientras miraban el último. Algunas familias añadían un chorrito de vinagre o una pizca de eneldo, haciendo que la receta fuera única. En una época anterior a los aperitivos artesanales y las bandejas compradas, los huevos rellenos eran el bocadillo original, fruto del amor y el esfuerzo. En el Día de los Caídos no eran solo huevos, eran recordatorios comestibles de que las cosas más sencillas, bien hechas, nunca pasan de moda. El pan de maíz no era solo un alimento básico del sur, sino también un imprescindible en los picnics del Día de los Caídos. Dorado, desmenuzable y a veces un poquito dulce, se servía caliente con suerte o envuelto en papel aluminio y se comía frío con mantequilla derritiéndose al sol. Las madres solían prepararlo en sartenes de hierro fundido, con los bordes crujientes en su punto justo. Algunas recetas requerían un toque de azúcar, otras crema de maíz o jalapeños. Maridaba a la perfección con cerdo desmenuzado, costillas a la barbacoa o una cucharada de frijoles horneados. Incluso si el plato principal era sencillo, el pan de maíz lo convertía en un festín. Era especialmente popular en las comidas compartidas y los picnics de la iglesia, donde siempre alguien traía una bandeja cuadrada gigante, cortada en rectángulos perfectos que nunca duraban mucho. El pan de maíz transmitía los sabores del hogar, de la herencia y de la humilde generosidad. En el Día de los Caídos aportaba textura, corazón y un toque de alegría desmenuzada a cada plato de papel que tocaba. Próximamente, las canastas de picnic y los platos de los niños no estarían completos sin estos nostálgicos elementos básicos de la merienda, servidos con servilletas, sonrisas y tal vez una cara pegajosa o dos.
Una refrescante sorpresa en los cálidos días de los caídos en el sur, la ensalada de sandía con queso feta y menta se convirtió en un clásico moderno mucho antes de aparecer en los menús de moda. Rebanadas de jugosa sandía se cortaban en cubos y se mezclaban con queso feta desmenuzado, hojas de menta fresca y un chorrito de jugo de lima. Era dulce, salada, crujiente y refrescante. Todo lo que se te antoja después de un plato de barbacoa ahumada. Servida a menudo en grandes tazones de vidrio, la ensalada tenía un aspecto tan vibrante como su sabor. Algunas familias añadían pepinos o un chorrito de aceite de oliva, pero la versión sencilla estaba igual de buena. Este plato era especialmente apreciado por las madres y tías que buscaban algo más ligero entre la variedad de carnes. También se convirtió en una adición predilecta en las comidas compartidas, un refrescante contraste con la comida más pesada. La sandía siempre formaba parte del día, pero esta ensalada le daba un toque más sofisticado, un toque más adulto. Y cuando el sol ardía, era la salvación del verano en un tenedor. Salchichas envueltas en masa de media luna. Los cerdos envueltos en una manta eran el divertido aperitivo que todos los niños, y en secreto todos los adultos, esperaban ver en la mesa del Día de los Caídos. Ya sea con mostaza, ketchup o salsa de queso, estos bocaditos calientes y hojaldrados eran fáciles de agarrar y aún más fáciles de amar. Las mamás preparaban docenas con anticipación y los recalentaban en bandejas de aluminio justo antes de que llegaran los invitados. Eran especialmente populares en las fiestas de barrio, donde los niños corrían como locos con los dedos pegajosos y la boca llena. Algunas versiones usaban hojaldre para un toque crujiente, otras tenían una loncha de queso americano dentro. No eran elegantes, pero estaban llenos de encanto y alegría infantil. No necesitabas una parrilla ni un ahumador, solo un horno, una lata de masa y un paquete de salchichas pequeñas. En la mesa desaparecían más rápido que cualquier otra cosa. Los cerdos envueltos en una manta eran pura alegría, sin necesidad de explicación. Antes de las patatas fritas de kale y el hummus, existía la combinación insuperable de patatas fritas con salsa de cebolla, un clásico salado, crujiente y cremoso de las reuniones en los jardines de todo el mundo. Las patatas fritas, a menudo onduladas o cocinadas en olla, servidas en grandes tazones de plástico. La salsa, un paquete de mezcla para sopa de cebolla mezclada con crema agria, fría y lista para mojar. Sin florituras, sin tonterías, solo sabor y familiaridad. Los niños la mojaban 2 veces, los adultos rondaban cerca y alguien siempre terminaba llevándose el último trocito de salsa con un trozo roto de patata frita. Era adictivo en el mejor sentido. Servida temprano en el día, esta combinación mantenía a todos satisfechos hasta que los platos principales llegaban a la parrilla. A veces se añadían ingredientes adicionales, cebollino, trocitos de bacon o incluso salsa picante. Pero la original era casi perfecta, mucho antes de que las tablas de charcutería se pusieran de moda. Así era como se recibía a los invitados. Un gran tazón de patatas fritas, un plato fresco de salsa y una servilleta metida en el cuello. ¿Qué aperitivo o guarnición hizo especial tu Día de los Caídos? Cerdos envueltos en una manta, huevos rellenos o la clásica salsa de cebolla con papas fritas. Cuéntanos cuál te trae más recuerdos en los comentarios. Cada barbacoa del Día de los Caídos tenía un plato garantizado para los más pequeños. Sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada. Cortados en triángulos o partidos por la mitad, estos sándwiches se empaquetaban en bolsas de plástico o se alineaban cuidadosamente en un plato de papel solo para los niños. ¿Sin corteza? Mejor aún. Las mamás los preparaban con anticipación, sabiendo que no a todos los niños les encantaba la barbacoa o la ensalada de col. Eran fáciles, económicos y familiares. Comida reconfortante en su forma más inocente. A veces se preparaban con pan blanco y mermelada de uva, otras veces con trigo y mermelada de fresa. Pero la fórmula era la misma, simple, dulce y saciante. Mientras los adultos repartían costillas y ensalada de papa, los niños disfrutaban felices de sus sándwiches de mantequilla de cacahuete y mermelada, quizás con un jugo cerca y papas fritas desmenuzadas dentro para darles un toque crujiente. Incluso los adultos se comían uno a escondidas cuando nadie los veía. Los niños de hoy pueden preferir los nuggets o la pizza, pero en aquel entonces, la mantequilla de cacahuete y la mermelada significaban que estabas bien alimentado, querido y libre para correr libremente. Antes de que las elaboradas tablas de picoteo se pusieran de moda, el Día de los Caídos ofrecía una combinación sencilla e irresistible: palitos de pretzel o galletas saladas con salsa de queso.
Ya fuera un frasco de queso untable comprado, un bloque de Velveeta derretido o un queso pimento casero, esta combinación salada y sabrosa mantenía a todos con ganas de picar. A los niños les encantaba su textura crujiente. Los adultos apreciaban la facilidad. Se pasaban bandejas mientras se asaban las hamburguesas o se colocaban tazones de salsa en mesas plegables junto a montones de servilletas. Algunas familias añadían cebollín picado o especias para darle un toque más sofisticado, pero incluso las versiones básicas desaparecieron rápidamente. Los pretzels también eran ideales para los niños porque se podían sostener con los dedos sucios y comer sobre la marcha. Para muchos, esta combinación era lo primero que se cogía al llegar y lo último antes de que llegaran los postres. En un mundo de conos de charcutería y brie importado, este humilde dúo sigue conquistando corazones, bocado a bocado. Al ponerse el sol el Día de los Caídos, la tarta de manzana con helado de vainilla marcó el dulce final de la celebración. La tarta, hecha con manzanas ácidas, canela y una masa casera hojaldrada, se había horneado ese mismo día o la había traído alguien con la mejor receta de la ciudad. Servida ligeramente tibia, una gran bola de helado de vainilla se derretía lentamente sobre cada rebanada, creando una mezcla de crema fría y especias picantes a la que nadie podía resistirse. No era un simple postre, era la típica comida americana en un plato. Las banderas ondeaban en el jardín, las risas resonaban en los porches y ese primer bocado parecía postre y ceremonia a la vez. Algunas tartas tenían doble corteza, otras tenían migas en la parte superior y algunas incluso llevaban queso cheddar aparte. Un guiño a las antiguas tradiciones de Nueva Inglaterra. Pero sin importar la variación, la tarta de manzana era la reina indiscutible de los postres nostálgicos del Día de los Caídos. Dulce, sencilla y orgullosamente casera. Sabía a libertad en cada bocado. Ahora que hemos preparado la mesa con bocadillos y dulces, profundicemos en las delicias que hicieron que los niños gritaran, las abuelas sonrieran y cada Día de los Caídos se sintiera como si el verano hubiera comenzado oficialmente. Brillante, esponjosa y siempre un tema de conversación, la gelatina con trozos de fruta era el postre retro que aparecía en cada picnic clásico del Día de los Caídos. Ya fuera de cereza, lima, naranja o fresa, la gelatina a menudo estaba rellena de rodajas de plátano, trozos de piña enlatada o uvas cortadas por la mitad suspendidas en medio del movimiento como confeti comestible. Servidas en anillos moldeados o bloques cuadrados cortados de bandejas para hornear, los postres de gelatina se sentaban orgullosos en las mesas junto a pasteles y galletas. Algunas versiones tenían crema batida, otras una cucharada de Cool Whip o queso cottage incorporado. Los niños estaban fascinados. Los adultos lo vieron como una tradición. Y en cada reunión alguien siempre preguntaba, ¿quién hizo la gelatina? No se trataba de un toque gourmet, se trataba de color, nostalgia y diversión. Con cada cucharada, saboreabas la dulzura, el sol y un poco de fantasía. Hoy en día, los moldes de gelatina pueden ser más raros, pero en ese entonces, ningún Día de los Caídos estaba completo sin al menos un plato que hiciera reír al tocarlo. Fresas frescas, bizcocho dulce y una generosa nube de crema batida. El shortcake de fresas era el postre que hacía que el Día de los Caídos se sintiera absolutamente mágico. Las fresas solían cortarse en rodajas y azucararse temprano en el día para crear un almíbar jugoso que luego se vertía sobre tiernos bizcochos o esas pequeñas conchas de bizcocho compradas con el centro ahuecado. La crema batida casera lo remataba todo, o en un apuro, un chorrito de Ready Whip bastaba. Servido frío en platos de papel contenedores de plástico, era un desastre en el mejor sentido. El almíbar goteaba, la crema se derretía y las segundas porciones eran comunes. Este postre no solo satisfacía a los golosos, sino que celebraba la temporada. Era una de las primeras señales de que el verano había llegado oficialmente. Las abuelas podrían haber horneado las galletas desde cero, o los papás podrían haber comprado un atajo rápido en la tienda. Pero sin importar cómo estuviera preparado, el shortcake de fresas regalaba sonrisas, subidones de azúcar y sol en cada bocado. ¿Tu mesa de postres del Día de los Caídos se centró más en la diversión de la gelatina, el pastelito relleno de frutas o en ese típico pastel de manzana americano? Deja tu favorito en los comentarios y cuéntanos qué decoró tu plato navideño. Cálido, meloso y dorado, el cobbler de durazno era el postre rústico que hacía que las cenas del Día de los Caídos parecieran sacadas de una canción country. Duraznos frescos o enlatados se mezclaban con azúcar y canela. Luego se cubrían con masa de galleta o de pastel con mantequilla y se horneaban hasta que burbujeaban y desprendían aroma.
Servido caliente, a veces con una bola de helado de vainilla, era el tipo de postre que desaparecía enseguida, sobre todo cuando la tía Betty traía su versión en sartén de hierro fundido. El cobbler no buscaba la perfección. Era grumoso, jugoso y orgullosamente casero. Nunca había dos tandas con el mismo sabor, y eso formaba parte de su encanto. A menudo llevado a reuniones familiares, picnics de la iglesia o comidas compartidas del barrio, el cobbler de durazno tenía menos que ver con la presentación y más con el alma. Cada bocado era sol, dulzura y un guiño a tiempos más sencillos. Puede que los postres de hoy estén presentados con precisión, pero en aquel entonces, este postre pegajoso y servido con cuchara era una alegría pura, y cada cucharada se sentía como un dulce abrazo del pasado. Crujidos, estallidos y mucha nostalgia. Los Rice Krispies eran las maravillas sin horno de las barbacoas del Día de los Caídos, hechos solo con malvaviscos, mantequilla y cereal para el desayuno. Eran rápidos, fáciles y un éxito garantizado. A los niños les encantaban porque eran pegajosos, dulces y divertidos de comer. A los padres les encantaban porque no requerían horno ni ingredientes sofisticados. Los encontrabas cortados en cuadrados en platos de papel, envueltos en papel encerado para picnics en el parque o apilados en recipientes Tupperware en comidas familiares. A veces estaban cubiertos con llovizna de chocolate, chispas o espirales de mantequilla de cacahuete. Otras veces eran deliciosamente simples. Eran la combinación perfecta de crujientes y masticables, y quizás también un poco desordenados. Mucho antes de los dulces de Pinterest y los postres dignos de Instagram, los Rice Krispies eran el estándar de oro para la diversión casera. Un bocado y te transportabas a los veranos de la infancia llenos de quemaduras de sol, rociadores y dedos pegajosos. En el Día de los Caídos, eran más que un postre, eran una tradición. Pocas cosas describían hogar como las galletas con chispas de chocolate, sobre todo cuando venían en una caja de hojalata clásica. Horneadas con cariño la víspera del Día de los Caídos, estas clásicas suaves y masticables, o a veces crujientes, se empacaban cuidadosamente para que sobrevivieran al viaje al parque, la playa o la barbacoa familiar. Las latas, a menudo reutilizadas de los sets de regalo navideños, ayudaban a mantener las galletas frescas y a salvo de aplastarse. Las madres y las abuelas guardaban sus recetas de galletas como tesoros, con la proporción perfecta de azúcar moreno, vainilla y chispas de chocolate. Algunas tandas incluían frutos secos, otras eran estrictamente aptas para niños. Se podían oler incluso antes de que se destaparan. Y una vez abiertas, las galletas desaparecían más rápido que hormigas en una manta de picnic. Hoy en día las galletas vienen en cajas, bolsas o panaderías. Pero en aquel entonces, la caja de hojalata o chocolate significaba algo personal. Significaba que alguien se preocupaba lo suficiente como para hornear. Una galleta sacada de una de esas latas no era solo un capricho. Era un trocito de familia, envuelto en dulzura. Aunque no es una comida, ninguna lista del Día de los Caídos estaría completa sin limonada casera, la bebida helada que mantenía a todos frescos y con ganas de más. Los limones se exprimían a mano, se añadía azúcar hasta su punto justo, y las jarras se enfriaban con el tintineo de los cubitos de hielo y las rodajas de limón flotando. Algunas versiones tenían un toque de menta, otras eran dulces o ácidas, según la receta familiar. Se vertía en vasos de plástico, frascos Mason o incluso se servía de las hieleras en grandes reuniones. A veces, los niños montaban puestos de limonada en la acera, recaudando algunas monedas mientras aprendían una lección de orgullo y paciencia. En las tardes calurosas, nada mejor que ese sorbo cítrico. Hoy en día, las bebidas embotelladas dominan, pero la limonada casera sigue siendo un recordatorio de que las mejores cosas de la vida requieren un poco de esfuerzo y mucho amor. Calmaba la sed, sí, pero también refrescaba corazones y espíritus, un vaso alegre a la vez. Y ahora, un último plato que cerró el Día de los Caídos con calidez, sabor y suficiente dulzura para hacerte olvidar las quemaduras del sol y los raspones. Toda mesa del Día de los Caídos necesitaba un postre espectacular, y para muchas familias, ese era el pastel con la bandera estadounidense. Horneado en un molde rectangular y decorado a imagen de la bandera estadounidense, este postre festivo servía de centro de mesa y de deleite para todos. La base solía ser de vainilla o bizcocho amarillo, cubierto con crema batida o Cool Whip. Los arándanos formaban las estrellas, mientras que hileras de fresas rebanadas creaban las rayas rojas.
A veces, el glaseado con manga pastelera le daba un toque especial, pero a menudo, la simplicidad lo hacía aún más encantador. Este pastel no se trataba de precisión, sino de patriotismo, celebración y esfuerzo familiar. Los niños ayudaban a colocar la fruta, señalando con orgullo su bandera antes de servir la primera rebanada. Era refrescante, ligero y siempre el primer postre en desaparecer. Los postres de hoy en día pueden inclinarse por las tendencias y los niveles, pero este era puro corazón. Hecho con amor, disfrutado con orgullo y siempre recordado. En el Día de los Caídos, ese pequeño pastel con la bandera les recordó a todos exactamente por qué se habían reunido, juntos, agradecidos y satisfechos. Outro, 30 palabras. Espero que hayan disfrutado de este sabroso viaje por el delicioso pasado del Día de los Caídos. ¿Qué plato clásico les evocó su recuerdo favorito? Mantengan viva la tradición y compártanla. Hasta la próxima.